Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio, Periodismo y Sociedad, este conversatorio horizontal que entablamos con ustedes, queriendo motivar, queriendo aunar esfuerzo con la ayuda de Dios y que construyamos ese país que merecemos, ese país que quisiéramos todos sea mejor, pero para todos. Aquí desde el canal 19 aspiramos llevar esa motivación a ustedes. Nos están viendo en todo el país por el canal de Cinevisión. Estamos en el mismo 19 y ahora vamos a otros canales que inclusive en otros horarios. Qué bueno, qué bueno. Luego les informaremos en qué horario van a venir y en qué canales vamos a venir. Así que la idea es que lleguemos a la mayor cantidad de gente posible en esa parte. Estábamos amenazando, pero ya tenemos algunas cosas seguras ahí. Yo siempre orgulloso de compartir este programa por la productividad, por la sapiencia que le aporta al programa, por su alto dominio de la ciudadanía mundial. Don Isidro Toro, filósofo de la vida popular. ¿Cómo está, don Licho? ¿Cómo está usted? Bien. Buenos días a los damas y caballeros que nos ven. Hasta en Canadá nos están viendo. Sí, nos están viendo en España, nos están viendo en Italia. Tengo unos amigos en Canadá que sé que están conectados. Sí, y nos están viendo en San Juan de la Maguana, en San José de Ocoa, en Montecristi. A veces yo quiero pedirle a Manuel que me ponga el teléfono, porque ayer me llamó don Fernando de Montecristi, que me dijo, valga la redundancia, don Fernando de San Fernando. San Fernando es el nombre de Montecristi, del municipio de Montecristi. Hay una canción, La Casa de Fernando, que la hizo muy famoso Villo Frometa, que también es un gran dominicano, que fue a Venezuela a llenar de orgullo a los venezolanos con su buena música. Así bueno. Entonces, don Fernando me llamó, pero yo siempre quiero participar en esos programas que tú haces, sobre todo cuando tú te incomodas y dices cosas como las que tú antes decías. Don Fernando, lo que pasa es que ya uno está en una edad distinta, usted lo sabe, usted me lo dijo, ya no estamos como estábamos antes. Yo lo saludo y le agradezco su sintonía diaria con este espacio. Así es que ya las piedras pesan mucho para poder levantarlas y lanzarlas. Sí, ¿no? Y a uno le duelen las cosas y uno quisiera contribuir más que todo con los problemas de una manera preventiva y persuasiva y que esto le llegue a las autoridades. Por eso nosotros le mandamos la mayor parte de los comentarios que hacemos aquí, se la mandamos a las autoridades de turno para que le hagan caso, pues si no le hacen caso, problema de ellos, a veces responden de una manera distinta como uno quiere. Estos días hice un comentario sobre el agua y vino un funcionario de una institución del agua, no voy a decir el nombre, y me dice, oye, pero tú estás resaltando cosas negativas cuando tenemos tantas cosas positivas. Y digo, no, yo resalto lo que la gente me... Porque fue que como en 8 barrios aquí no había agua. Y la gente, cada vez que iba, ay, don Licho, el agua, ay, don Licho. Es que las cosas positivas es lo normal. Las cosas positivas sí. Es lo que tienen que hacer, es su obligación. Y tú tienes que decirle las cosas negativas, no cosas negativas, sino las falencias, las fallas que hay. Correcto. En el servicio, para que el servicio se coloque en nivel normal, en situación normal, en agenda normal. Correcto. Pero entonces, pareciera que lo ordinario, cuando se hace lo ordinario, fuera algo extraordinario, y no es así. Lo normal es que la policía tenga la situación controlada en un sitio, de que el agua llegue a la zona de los horarios establecidos. Si hay falla o hay sequía, se le coloca sus horarios y la gente sabe. Lo mismo los baches que se han tapado, etcétera. Eso es lo normal. No hay que darle un premio a un funcionario porque haga lo normal. Mire,
don Isidro, vamos a hablar de cosas normales, cosas anormales. Hoy es un día muy importante, porque es día 2 de abril, es el Día Mundial de la lucha por la concienciación sobre el autismo. Es decir, el autismo es una condición humana, hasta ahora humana, que tiene mucha gente, que lo porta mucha gente, pero que la sociedad dominicana no la aquilata, no la valora como alerta para poder emprender acciones y políticas que pudieran sacarle el máximo a quien posee la condición de autista. Sacarle el máximo, porque tienen excelentísimas condiciones, muy buenas condiciones, para poderle aportar a la sociedad o a las sociedades. Pero, como no hay una dedicación especial para ese ciudadano, ese ser humano que tiene la condición, no se le explota, no se le saca, no quito la palabra explota, no se le extrae esas condiciones que tiene el autismo. Son muy inteligentes, pueden ayudar en mucho, son muy amigables, etcétera, etcétera, cuando se les descubre y se les presta la atención de cariño, de amor a esas personas. Entonces, hoy es el día de la concienciación. Quienes tienen familiares con ese síndrome sufren mucho, porque como no, el tratamiento aquí es muy elevado, es muy caro. Una consulta de una persona con síndrome de autismo cuesta 10, 12, 15 mil pesos una consulta. Entonces el pobre, que es la inmensa mayoría de los dominicanos, que primero se le hace difícil detectar hasta en la escuela. En la escuela hay mucha diferenciación, a veces se produce mucha violencia, porque el autista que está en una escuela en un curso normal de niños con condiciones normales, él que es especial, no rinde igual en las mismas condiciones que los que aparentan estar normal. Entonces provoca violencia y provoca rechazo y provoca ese síndrome de depresión, de aislamiento de ese niño, que si lo atendieran con las condiciones de vida, que no la tiene el Estado siquiera, que el Estado no tiene todas las condiciones de vida para atenderlo, aunque se esté haciendo un gran esfuerzo, pues necesitamos aprovechar eso. Entonces hoy es un día para que hagamos conciencia de esa condición. En los últimos días, el pasado lunes, el presidente de la República celebró la semanal con la prensa dirigida por el CONADIS, que es para las personas con discapacidad. Eso, si no, yo le llamaría de condiciones especiales, no con discapacidad. Yo pienso que ese nombre tendríamos que valorarlo, se llame de otra manera. Y aunque la prensa se desvió porque no fue el tema fundamental, porque este es un tema humano, no es un tema noticioso, este es un tema humano, que la misma prensa pudiera dedicarle gran tiempo, gran espacio para resaltar y concientizar sobre la existencia y sobre la necesidad de mejorar las condiciones de esto. Pero no, Firuza era más rentable para el morbo, para el periodismo morboso, y no le prestó atención a esta gran presentación que hizo el gobierno, que hizo CONADI y que hizo el presidente sobre estas condiciones. Entonces, hoy es un día para que nosotros concienticemos sobre eso. Excelente, excelente. Para eso. ¿Verdad que las familias que tienen niños en esa situación la pasan dura, fea? Seguro. Hay una ley
que se aprobó en el 2023, que no ha sido aplicada, y hay un grito de muchos sectores afectados que quieren que el presidente ponga en ejecución esa ley, creo que es la 1723, y que abarate el costo de las consultas, que duplique. El presidente habló de la ampliación más de un 400% de lo que había como centro de consulta y de atención a los discapacitados, en este caso de los que tienen las condiciones especiales. Y yo quiero sumarme a ese grito de tantos ciudadanos para eso. Hoy, el Departamento de Educación Especial del MINER, que dirige la licenciada Lucía Vázquez Espínola, tiene varios actos encabezados por esta, como motivo de concientización. A las 9:30 hay un acto de conmemoración del Día Mundial, donde se van a exhibir muchísimas ventajas y muchísimas expresiones. Yo fui el año pasado y lloré. Tantos niños con autismo expresando arte, expresando realizaciones, expresando motivos de socialización y todo eso. El año pasado lo hicieron fue, ¿dónde fue? Aquí en el salón de la biblioteca Pedro Mir. Hoy lo van a hacer en el aula magna de la UAS. A las 9:30 van a encabezar el acto, y a las 11:30 doña Lucía tiene una conferencia en la Biblioteca Nacional a las 11:30 de la mañana sobre la situación del autismo en la República Dominicana. Yo les invito a que vaya a uno o a los dos eventos para que salgamos más empapados de esa cosa. Excelente, excelente. Sí, sí. Vamos a una pausa, don Isidro, entonces venimos con unos temas mucho más. Mejor. Más importante que este, ninguno. Ninguno, pero otros temas que sí también le compiten a la sociedad. Vamos en breve. No más importante que este no hay. Este es un tema de mucha importancia. Mucha sensibilidad humana. Mucha sensibilidad. Quiéreme como soy, un evento que se ha desarrollado durante, creo que son más de 20 años lo llevan celebrando. Es un esfuerzo por la socialización con estos niños de condiciones especiales en el autismo. Quiéreme como soy. Felicitamos siempre a los empresarios que la apoyan y los que participan en ese evento. Vamos a una pausa, Manuel, para que no se nos atrase. Sí. Bien, estábamos en el aire, Isidro. Gracias. Bueno, pinceladas educativas. Aquí en Periodismo y Sociedad ya tiene una profundidad, tiene un enamoramiento de mucha gente que lo ve, y cuando lo subimos por las redes hay mucha gente que lo comparte y que nos felicitan por el aireamiento de estos temas que hasta ahora estamos comenzando, pero gracias a la intelectualidad de Isidro y la vocación de educación y de investigación de don Isidro, pues se está llevando a cabo. Pinceladas Educativas tiene hoy otro segmento distinto. Vamos a ver, don Isidro. Cristóbal de Llerena. Fíjese, este es interesante. Todos son interesantes por el valor del valor histórico, el valor educativo. El valor educativo y por la dedicación de seres humanos por dejar cosas y cosas constructivas. Pero este escritor de principios del siglo XVI, recién iniciada la colonización de Santo Domingo, pone sobre relieve muchos elementos que desdicen la leyenda negra sobre la colonización hispana en América. Descífreme eso. Bueno, ha existido, sobre todo, no se olvide que en aquella época había una gran lucha entre el imperio inglés y el imperio español. Exacto. Por el Caribe.
y por el mundo. España estaba en las Filipinas, estaba en Guam, estaba en una cantidad en el Pacífico, estaba inclusive en África, que se lo había repartido con los portugueses a raíz del Tratado de Tordesillas, que el Papa Alejandro VI dijo, bueno, de esta línea para acá le corresponde a España y de esta línea para acá a Portugal. Y le tocó casi todo África, a excepción de unos enclaves que tenía España allí, le tocó a Portugal. Por eso es que en África no hay tantas colonias españolas. Correcto. África Occidental. Hay pocas naciones que hablan el español ahí. No, muy pocas por eso. Hablan mucho portugués y después se hicieron colonias francesas. Pero bueno, ha habido una campaña patrocinada por el mundo anglosajón. Perdón, hay que hablarle que el Tratado de Tordesillas estableció, dictado por el Papa como mediador, que todo el que estaba a través de esa línea de la parte oeste correspondía a España y todo lo que estaba en la parte este iba a corresponder a Inglaterra. A Portugal. A Portugal. Entonces ahí es que toca que Brasil le tocaba un chincito y luego la expansión. Como ellos no se podían expandir por la costa como hicieron los españoles, se expandieron hacia adentro de la selva. Por eso que como que le hicieron una curvita. Sí, le tocaba un chincito, algo así como más o menos el tamaño de Uruguay, y hoy es uno de los países más grandes del mundo. Sí, bueno, así. Lo cierto es que este escritor pone sobre relieve el nivel cultural que ya desde el principio de la colonia existía en estos países. Cristóbal de Llerena nació en la isla de Santo Domingo, en la colonia de Santo Domingo, en la isla de la Hispaniola. O sea, ya era un producto de esta tierra. Correcto. Y tuvo una literatura contestataria. De padres españoles. Sí, claro, de padres españoles, pero como todo después fue creándose las descendencias. Y tuvo una literatura contestataria. Ya criticaba a la forma de gobierno existente. No era una literatura pro-republicana, porque eso no estaba en la idea, pero sí era contestataria desde el punto de vista de las relaciones sociales. Y de humano, de la parte humana del tratado. Claro, las relaciones orígenes y hasta los esclavos, lo que habíamos traído de África. Entonces esas relaciones sociales las criticaba ya, al punto que lo deportaron hacia Riohacha en Colombia, producto de ese texto que es el entremés de Llerena, que Pedro Enríquez Ureña lo pondera como uno de los valores más importantes de la literatura hispanoamericana de la época, ¿no? Entonces, pero pone de bulto que no todo lo que se dice sobre la colonización española es malo. Tenía sus cosas buenas y tenía sus cosas malas. Ni todo es tan bueno como lo quieren pintar. Ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. No, y también lo justifican en la naturaleza de lo que es la conquista. Había que conquistar, eliminando lo encontrado, o sea, las culturas encontradas, había que eliminarlas. Por eso se conquistaba. Y se sustituía por la conquistadora. El cardenal Cisneros, que fue el regente de España hasta que Carlos V llegó a mayor de edad, entre el fallecimiento del rey a la edad que llegó a poder ejercer el reinado. La regencia la dirigió el cardenal Cisneros. Y el cardenal Cisneros observaba que los fundos, las plantaciones agrícolas en la isla de la Hispaniola no daban los mismos resultados, a pesar de que la tierra era mucho más rica que la castellana, no daba los mismos resultados, los mismos frutos que en España. En España, Castilla es una región sumamente árida y una tarea de tierra daba mucho más frutos que una tarea de tierra aquí en la Hispaniola. Y entonces, frente a aquella situación
aquí estaban los franciscanos y los dominicos, que tenían una pugna entre ellos. Entonces mandó a los padres jerónimos a hacer una investigación, mandó a unos terceros a hacer una investigación, y entonces se entrevistaron con los encomenderos, se entrevistaron con los caciques, se entrevistaron con todo el mundo y sacaron sus conclusiones. Pero ese hecho, solamente ese hecho, que las conclusiones están en el archivo de India, solamente ese hecho de mandar a hacer ese tipo de investigación, que dio como resultado que la explotación, en el informe dice que se estaba sobreexplotando a los indios. Y a raíz de ese informe fue uno de los que contribuyó con el padre de las casas a traer la inmigración o la traída de esclavos africanos. Pero el solo hecho de enviar a hacer ese tipo de estudio, quizás único o el primero en el continente americano, te indica que había una visión que no es aquella de llegar y solamente a destruir y solamente... Correcto. Lo que sucede es que nosotros tenemos que ver la historia en el momento con la óptica, con la moral de la época. Que la moral de la época no es la moral nuestra. La moral de los espartanos, por ejemplo, nacía un niño con defectos físicos y lo mataban. Porque no estaba listo para la guerra, no iba a dar resultado en la guerra. Exacto. Y para ellos eso era normal, moralmente aceptable. Hoy nos parece un acto monstruoso. Es igual que la mujer que daba a luz una hembra. Era un obstáculo para los espartanos. Entonces, esa situación de la España de ese momento tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí. Llerena daba clases ya en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que es la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que hoy es la Universidad Autónoma. Que no estaba en ese lugar porque estaba por la ciudad colonial. Claro, estaba en pero es la raíz. Es la raíz. La raíz. Bueno, entonces, en Hispanoamérica se instalaron universidades estudiando el trivium y el quadrivium, que es lo que se estudiaba en la Edad Media, las artes liberales. Se estudiaba teología y se estudiaba esas cosas, ¿no? Y los profesores eran casi todos de la iglesia. Claro, y luego se fueron incorporando profesores laicos, porque la educación fue creciendo, pero era una educación clasista, sí era una educación clasista, sí. Porque era la colonización española se basó sobre la idea de castas. Los blancos peninsulares eran distintos a los blancos criollos. Los blancos peninsulares tenían unos privilegios que no tenían los blancos criollos. Los blancos criollos eran los hijos de los conquistadores que habían nacido en estas tierras. Sí. Y para darle un título le decían hijos hidalgos. Y como no, los conquistadores españoles no eran los de mayor clase, sino eran los que ya tenían como un poco fíjese usted, de desecho. Para que usted vea cómo son las cosas. La primera gobernadora de derecho, porque hubo una en Guatemala, pero fue interina, mujer de una provincia española en Hispanoamérica, fue una mujer nacida y criada en la ciudad de Santo Domingo. Era una española criolla. Una criolla, una dominicana. A la usanza de hoy. Sí. Aldonza Villalobos de Manrique. Vamos a hacer un video sobre ella. Y eso no se lo pasa por la mente de alguien de que una gobernadora mujer de una provincia española. Eso no se le pasa hoy en día a muchas... No lo saben ni los muchachos de las escuelas. No solamente no lo saben, sino que no había tal discriminación, si a ver, vamos. Sí. Había una discriminación natural porque la mujer poco accedía a las escuelas, no se daba para el estudio, etcétera. Y ella fue gobernadora. Y era súbdito del gobierno español, claro, a quienes tenían que rendirle. Y generalmente no los rendía directamente, sino que había una intermediación. Sí, ¿no? Y presentaban
a través de la Real Audiencia y todas las Correcto. instituciones que estaban basadas aquí en la ciudad. Entonces Cristóbal de Llerena es producto de esa sociedad que comenzaba a transformarse, que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Que bueno, es parte de la historia que los dominicanos tenemos que conocer. Sí, pero vamos a ver el video, ¿verdad? Sí, porque de esto vamos a ver el video, porque tenemos que conocer muchas cosas. Yo tengo un par de invitados en agenda para que ese periodo de 1500 a 1800 Mire, nos ilustren sobre eso. vamos a hablar un día sobre el conquistador español del siglo XVI. Correcto. El conquistador español, y lo voy a decir en 30 segundos, el conquistador español del siglo XVI es, en su fenotipo, el mismo que había terminado de combatir a los moros en España, Correcto. en su cuestión cultural. Y venía con un ansia de libertad y de combate al moro, que en este caso al no cristiano, y llegó a estas tierras. Y se encontró con meses del rey, o sea que mientras venía una orden del rey pasaban 3, 4 meses, Sí. y mientras venía la respuesta, etcétera, Pasaba un año. en una sociedad distinta, en un mundo español que estaba cambiando porque Carlos V, esa libertad que le había dado los municipios, los reyes anteriores, en la lucha contra los sarracenos, le había dado muchas libertades, lo que llamaban los fueros juzgos, a los municipios, para poder combatir. Por eso es que duró 7 siglos, 700 años la Reconquista, porque no fue una campaña militar organizada, pensada, vamos a sacarlo, sino que inclusive en muchas fronteras los señores feudales españoles se entendían con los moros, con los sarracenos, con los musulmanes. Pasaban como con los haitianos aquí, Sí. que los moros eran ilegales, eran extranjeros, pero los necesitaban también. No, para y en trabajar. muchos lados el español le pagaba impuestos al moro, o viceversa, el moro le pagaba impuestos al español para que no lo asaltara, Para que no lo para que no asaltara. lo expulsara. Y así, eso duró 700 años. Esa O realidad. sea, yo le estoy diciendo que eso mismo que está pasando aquí con los haitianos, que vienen los empresarios y lo encubren y de una manera u otra se hacen cómplices con él. Los moros tuvieron esa ventaja en la península ibérica y fueron después inclusive, ¿cómo se llama? Amnistiados. Amnistiado. Sí. Y luego esos municipios tuvieron una serie de prerrogativas que incluso tenían un comercio muy liberal. Y en Sevilla habían centenares de talleres que exportaban productos artesanales a toda Europa. Todo aquello, cuando empezó a llegar el oro de América, Carlos V quiso acabar con esa burguesía que estaban haciendo en esa España que florecía bajo un sistema liberal descentralizado en base a los municipios, que lo controlaban los alcaldes. Hay una obra del alcalde de Zalamea que es interesantísima, que él ordena, hay un señorito comete un delito y el alcalde lo juzga y lo condena a muerte, y el rey dice que no pueden matarlo, y el alcalde dice no, pero es que aquí el que manda en mi pueblo soy yo, no manda el rey. Sí, ya había una descentralización de la autoridad. Eso lo acaba Carlos V, y es el gran atraso de España, que por eso es que Inglaterra, Holanda y todos esos países se le van adelante y España se queda atrás. Que es revertido, de eso vamos a hablar después. Sí, de es eso, revertido cuando que los es muy largo árabes, eso. Se introducen en la guerra en España y España absorbe mucho de la cultura árabe. No, todo ese bagaje cultural que venía de esa interacción entre judíos, árabes y los españoles, que eran a su vez descendientes de los íberos, de los romanos, etcétera, toda esa integración cultural, Carlos, que dio un resultado económico. Después que salen los árabes, Carlos V le quita los fueros juzgos a los municipios y viene todo ese proceso. Pero el conquistador que estaba aquí venía con las ideas de los fueros juzgos,
Por eso es que la rebelión de Roldán y todas esas rebeliones que se dieron en estas tierras de los propios españoles. Estamos atrasados con el video. Vamos. Vamos a ver el video. Espérate. Bueno, sí, vamos a pasar el video. El Entremés de Llerena es el primer texto dramático de la literatura dominicana. Saludos. La segunda pieza teatral de mayor antigüedad conservada de autor hispanoamericano es una obra breve de carácter cómico, importante por cuanto documenta la lengua coloquial de la época al tiempo que revela las circunstancias sociopolíticas contemporáneas. Un entremés o pieza breve para ser representada en medio de otra mayor, escrita por un clérigo de Santo Domingo, catedrático de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de nombre Cristóbal de Llerena. Dicha pieza se estrenó el 23 de junio de 1588 en el atrio de la catedral, en ocasión de la celebración de la octava de Corpus. La primera fue la del presbítero mexicano Juan Pérez Ramírez, quien en 1574 escribió una única obra titulada El desposorio espiritual entre el pastor y la iglesia mexicana. Nuestro autor, Cristóbal de Llerena, nace en Santo Domingo en 1541 y fallece en la ciudad en 1626. Fue un religioso, literato, músico y catedrático considerado como uno de los padres de la dramaturgia en el Nuevo Mundo. Escribió obras para representaciones eclesiásticas. Salvo el entremés, desafortunadamente no existen registros de sus piezas teatrales. El entremés de Llerena salió a la luz desde los archivos de Indias en 1921 y fue publicado primero en la revista de Filología de Madrid. Posteriormente se reprodujo en la revista Panfilia de Santo Domingo en julio de 1924. En 1936, Pedro Enríquez Ureña incluyó el entremés íntegro en su libro La cultura y las letras en Santo Domingo, dándole carácter universal por su valor y el peso intelectual del compilador. El entremés de Llerena es un texto breve de apenas unas 4 hojas. Su trama vincula la negligencia de los mandos coloniales, por lo que adquiere además preponderancia en este tema de la literatura dramática sobre la diatriba social. Como consecuencia del entremés, Cristóbal Llerena fue deportado hacia la región de Riohacha, hoy República de Colombia. Ahí estuvo hasta el año siguiente, cuando se le permitió retornar a la Española como resultado de las gestiones realizadas en su favor por, entre otros, el religioso López de Ávila. Pero veamos el resumen que hace Pedro Enríquez Ureña del entremés. Cito: Cordellate, bobo del tipo tradicional en el teatro, es el pueblo, antes próspero, ahora hambriento, que trata de mantenerse en la pesca improvisada. En su diálogo con el gracioso se censuran la violencia de las autoridades y las nuevas reglas sobre cambio de la moneda. Como Cordellate, antes rollizo, había echado del vientre un monstruo, semejante al que supone Horacio en el comienzo de la epístola Ad Pisones, acuden 2 alcaldes a reprenderlo y 4 personajes legendarios como Edipo y Calcas para adivinar qué es. Después de dudar si es presagio, la gente vive bajo el temor de descubrir luces de barcos enemigos. La invasión de Drake, que saqueó la ciudad, había ocurrido 2 años antes. Los elementos que lo componen hacen comprender que el monstruo representa el estado de la sociedad corrompida por malas costumbres y mal gobierno. Fin de la cita. En 1936, en su conferencia El Teatro de la América Española en la época colonial en Buenos Aires, Argentina, Pedro Enríquez Ureña dice, cito: hasta el final del siglo XVI se representaban entremeses satíricos en las iglesias, intercalados entre las jornadas de las comedias, y estas eran de asuntos religiosos, probablemente, pero los entremeses eran profanos y por alusiones políticas suscitaban a veces conflictos. Y continúa Enríquez Ureña, está escrito con ingenio, en muy buena prosa. América producía sus propios dramaturgos, como Cristóbal de Llerena,
cuyo entremés es comparable a los mejores de la época en España. Fin de la cita. Mejor valoración imposible. Solamente podemos inferir que ya en el entremés se evidenciaba el espíritu crítico que se incubaba en la isla. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Bueno, después de ver este segmento de Cristóbal de Llerena, que tratamos en el segmento anterior también, valga la redundancia, nos queda seguir comentando. Yo creo que nos queda un corte todavía, Manuel, y no podemos quedar en deuda con los que sostenemos este programa. Vamos a una pausa ahí breve, entonces venimos para allá al final. Manuel. Bueno, sí, ayer se celebró el Día de las Asociaciones de Vecinos. De las juntas de vecinos. De las juntas de vecinos. La costumbre mía de decirle asociaciones de vecinos. De las juntas de vecinos. Que fue muy importante porque realmente las juntas de vecinos son la verdadera representación de la sociedad civil. También son los gremios, el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, el colegio de médicos, etcétera. Y también hay otras organizaciones no gubernamentales, como esas organizaciones que se dedican de los niños a atender o a defender los intereses de los discapacitados, como los niños autistas, etcétera, ¿no? Pero ayer fue el de las juntas de vecinos, muy importante. Y observé de que hubo un acto que participó, lo presidió la señora alcaldesa de la capital, Carolina Mejía. Allí se habla de las 617 juntas de vecinos que tiene la capital, que es muy importante, sumamente importante. Y creo que esas juntas de vecinos han tenido un rol fundamental en remozar urbanísticamente, sobre todo los parques y rotondas que hay en la ciudad, que realmente la alcaldía ha hecho una labor exquisita en ese sentido, de mejorar, y eso visualmente es un plus para la ciudad, que tú pasas por un sitio que antes había una rotonda llena de escombros o que servía de estacionamiento, y hoy la ves bien delimitada, con un parquecito adentro, con unas sillas, unas piedritas, etcétera. Creo que las juntas de vecinos han sido fundamentales en ese sentido, y como tal, las juntas de vecinos pueden ser muy útiles para muchas cosas más, para hacer el correaje entre la sociedad y el municipio como la institución más cercana del ciudadano. El municipio es la institución pública más cercana del ciudadano, es lo fundamental en los procesos de descentralización. Y esa relación, juntas de vecinos, o sea, ciudadanía e institucionalidad representada en este momento, en esta circunstancia, por la alcaldía, es fundamental. Y eso permitiría, inclusive, dándole algunos vuelcos, quizás modificando la ley, aumentando las competencias de la alcaldía. Habría que crearle nuevas competencias en la misma medida en que esa relación funcione fluidamente y positivamente. Porque, por ejemplo, en muchas oportunidades los ciudadanos no tienen dónde ir a hacer denuncias, y el municipio podría ser una forma de canalizar. Correctamente. Pero creo que la Junta de Vecinos de aquí nos está diciendo que nos vamos. La Junta de Civil. Mañana, adelantando, tenemos aquí una presentación de un grupo de juntas de vecinos, que ojalá que tú pudieras tener tiempo mañana, como usted los jueves no puede venir, no viene, a ver si usted mañana pudiera sacar un tiempo para que me acompañe en ese programa, porque va a ser muy interesante, porque van a haber varias juntas, y esa visión que usted tiene, que coincide mucho con la mía, pero va a servir de mucho para esas organizaciones barriales que hay. Ojalá que usted pudiera venir. Mañana tenemos un programa muy interesante sobre esa rendición de cuentas de esas juntas de vecinos y la proyección de su rol en esas comunidades. Por eso le digo que mañana va a ser un programa muy interesante también. Hasta mañana, si Dios quiere.